Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al catedrático, jurisconsulto, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, el doctor Juan Manuel Rosario. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a usted por invitarme. Fíjese, doctor, usted, además de un académico, también ha participado en la redacción de la Ley General de Migración, los reglamentos, y ha sido un estudioso del proceso migratorio, de la política internacional. De hecho, tiene un libro que se llama Derecho Internacional Público, que se usa como procedimiento doctrinario en las cátedras universitarias. Pero también tiene una responsabilidad, una función que tiene que ver con ese proceso soberano que tiene el país constitucional, el principio de territorialidad, como es el manejo de la migración, que entraña un elemento político debido a la geopolítica y el contexto en que se dan los procesos y el impacto que tiene el proceso migratorio. Actualmente hay una gran discusión en torno a las medidas migratorias, a los procesos de deportación, a las acciones protocolarias que se llevan a cabo, como por ejemplo con las mujeres embarazadas. ¿Cómo contextualizamos todo este elemento, doctor, para reducirlo a las atribuciones que tiene, apelando al principio de territorialidad de las leyes, el pueblo dominicano? Bueno, reiterarle las gracias por estar aquí y saludar a los televidentes. Primero déjeme decirle, yo tengo 10 libros y uno de ellos es de Derecho Internacional Privado, no público. Ah, correcto. Y con relación a los reglamentos, yo hice una propuesta de un reglamento, pero no participé en la redacción del reglamento de la ley. Yo participé en la elaboración del plan de regularización. Hubo una primera propuesta que la trabajamos un conjunto de técnicos, pero en definitiva no se aprobó esa, se aprobó otra que es la que ha generado todas estas situaciones que está viviendo el país. Y con respecto a las repatriaciones y lo que se puede estar diciendo, sería bueno también que eso que adversan que se hagan las repatriaciones, deberían también tener opinión sobre el ingreso masivo de ilegales al país. Porque yo siempre veo un silencio cuando se trata de ese ingreso. Es después cuando se va a repatriar, cuando salen mucha gente a defender a ese grupo que entró de manera irregular al territorio nacional. Y uno debería ser objetivo en estas cosas, en estos análisis. Porque si nosotros hacemos los análisis pensando en responder a una visión particular, individual, o a una visión ideológica, o a una agenda, obedeciendo a una agenda, bueno, pues los resultados no serían igual que aquel que lo analiza desde la perspectiva de los intereses del Estado Dominicano. Si usted lo está analizando desde la perspectiva de una ONG o respondiendo a una agenda de una ONG, de un organismo internacional o respondiendo a una visión ideológica suya particular, bueno, pues evidentemente que eso va a sesgar el análisis y el resultado del análisis. Ahora, si usted lo hace desde la perspectiva de analizar los intereses de la República Dominicana y de los derechos que tiene la República Dominicana, pues el resultado va a ser otro. Que yo siempre he dicho eso. Bueno, hay gente a veces que hacen unos análisis y yo digo, tienen que tener seria diferencia conmigo porque yo me ubico desde la perspectiva de los intereses del Estado. Y yo veo mucha gente que a veces parece que se están ubicando desde la perspectiva de los intereses de una ONG. Y el Estado no se maneja como ONG. Si yo estuviera en una ONG, quizás estuviera haciendo lo mismo, quizás. Digo quizás porque yo tengo una visión de los intereses del país y yo me identifico con los intereses del país, no con intereses míos particulares o de una organización determinada. Yo siempre estoy acorde con los intereses del país y no ha importado las funciones públicas que yo pueda tener o estando dentro de las funciones públicas o fuera, siempre es lo mismo, porque yo me manejo, trato de manejarme a nivel profesional con relación a cómo manejar las cosas públicas en la República Dominicana. Y aunque esté fuera, yo sigo teniendo una responsabilidad con el manejo de la cosa pública, porque como ciudadano dominicano yo tengo que velar porque las cosas públicas
se administren bien, porque yo soy un miembro de esta sociedad. Y la cosa que haga la administración pública o el funcionamiento de las cosas, de las instituciones, me afecta a mí, sea de manera positiva o de manera negativa, y a todos los dominicanos. Entonces yo como ciudadano también tengo que responder desde esa perspectiva. Las medidas que ha tomado el presidente de la República son medidas muy objetivas en función de las necesidades de la República Dominicana. Y nosotros hemos siempre estado luchando porque esas medidas se apliquen, para que se ejecuten, porque el país lo necesita, señores. Por muchas cosas que pueda decir cualquier persona, cuando nosotros llegamos al Viceministerio de Migración y Naturalización, en el país habían 476 asentamientos de extranjeros ilegales. Nosotros encontramos un plan nacional de regularización hecho con papeles falsos, con falsificaciones y con fotocopia. Y eso es una violación a la institucionalidad de la República Dominicana. Entonces, encontramos una ley de naturalización especial que se llama ley así, de naturalización especial, la 169, que en su ejecución también se violó. Porque la ley 169 lo que manda es a registrar en un libro de extranjería a un conjunto de personas que son hijos de extranjeros ilegales en el territorio nacional. Entonces le dice que, bueno, nosotros te vamos a entregar un documento, te vamos a entregar una residencia. Después que tú te registres en el libro de extranjería, te vamos a entregar una residencia. Esa residencia luego te puede servir para que tú, usando las prerrogativas de la ley 1683 sobre naturalización, tú puedas adquirir la nacionalidad dominicana. Te está diciendo que la ley 169 te manda a la ley ordinaria, a la ley que usan todos los extranjeros. Eso no se hizo así. Lo que se hizo fue responder a la lógica de que había que hacer una naturalización colectiva. Una naturalización colectiva es aquella que no se individualiza en función de la situación de cada quien. Cada extranjero tiene su particularidad y tú no lo puedes todo meter en el mismo grupo en función de que todos se registraron en la 169, porque la 169 es el parámetro que se usa para hacer una naturalización colectiva. Si tú el que se registró en la 169 es dominicano o se puede naturalizar como dominicano. Y yo siempre he insistido, eso no es lo que dice la ley. La ley lo que dice es que usted se registró, lo registraron en el libro de extranjería y que eso le sirva de referencia o le sirva como mecanismo para usted optar por una residencia. Y 2 años después de esa residencia, usted puede, usando los requisitos que establece la ley 1683, usted puede entonces solicitar una naturalización de manera individual. No es que automáticamente, por el hecho de usted pasar de que por la arquitectura de la ley 169, de que automáticamente le corresponde la nacionalidad dominicana. Y eso evidencia que hay problemas y que hay que corregirlo y que hay que enderezarlo. Todo lo que usted oye hablando de derechos humanos no tienen ningún asidero desde el punto de vista científico. Son argumentos muy superficiales con un ropaje de profundidad y de preocupación con los derechos humanos. Entonces yo siempre digo, bueno, pero los derechos humanos que nadie se preocupa con ellos son los derechos humanos de los dominicanos. Siempre preocupado con los derechos humanos del que entró ilegalmente. Y cuando digo que no se preocupan por los derechos humanos de los dominicanos, es que lo que hay en este país, el patrimonio que hay en este país, la riqueza de este país es del pueblo dominicano. Entonces, eso constituye al pueblo dominicano como un sujeto de un derecho colectivo, un derecho humano colectivo. El pueblo dominicano tiene un derecho humano colectivo, que es ser dueño de esa riqueza que está aquí. Si esa riqueza usted la distribuye entre extranjeros ilegales, alegando que hay que respetar los derechos humanos, usted está diciendo con eso que el extranjero tiene el derecho humano de solicitar que se le dé educación, que se le dé salud, que se le dé vivienda. O sea, usted entiende que es un derecho humano que el extranjero ilegal venga aquí a reclamar una riqueza que es de los dominicanos. Entonces eso es una aberración en el enfoque. Eso tiene un sesgo muy profundo. Entonces, cuando el dominicano, dueño de ese patrimonio, dueño de la ecología, dueño de todo lo que está aquí, como lo son los haitianos de lo que está allá, como lo son los venezolanos de lo que hay en Venezuela. Entonces, eso se llama la libre determinación de los pueblos, que está establecido en los convenios internacionales. Y tienes una categoría de jus cogens, o jus cogens, como dicen algunos,
que es que eso es imperativo, que es oponible a todo el mundo, porque se aplica el principio erga omnes, es oponible a todo el mundo, porque eso es algo que es imperativo a nivel del derecho internacional, a nivel de la comunidad internacional. Nosotros debemos respetar la libre determinación de Haití, la libre determinación de Venezuela, la libre determinación de Ecuador, la libre determinación de Francia, porque eso es la base de una relación internacional que puede garantizar la paz en el mundo. Entonces, cuando se habla entonces de que la República Dominicana debe preservar ese patrimonio, inmediatamente comienzan algunos sectores a hablar de la violación de los derechos humanos, que no es más que una estrategia para incidentar la aplicación de la política migratoria. Porque lo que se pretende siempre es hacer que el pueblo dominicano recule en su derecho a aplicar la política migratoria que le corresponde como país soberano. Lo hacen recular porque lo chantajean emocionalmente. Eso es una forma de chantajear emocionalmente al que aplica política migratoria. Le hacen creer que él está haciendo la cosa muy mal. Y como aquí hay alguna deficiencia de conocimiento en las personas que administran la cosa pública, ellos se aprovechan de eso y lo chantajean. Yo le decía en un sitio que hay una frase que yo le he escuchado más de 1 millón de veces. Cada vez que el problema se plantea, llega un sábelo-todo y dice, con eso hay que tener cuidado. Y tú le dices, pero ¿cuál es el cuidado que hay que tener? Yo te estoy diciendo que hay que tener cuidado. El asunto es que genera como un ambiente de misterio en torno a esa situación, que hay que tener cuidado. Entonces, si hay que tener cuidado, hay que retirarse. Lo que pasa es que cuando usted está tomando cuidado, usted se retira, pero la invasión sigue. O sea, el que deja de aplicar la política migratoria es usted, pero ellos no se preocupan por el ingreso permanente de extranjeros de manera irregular a la República Dominicana. Y cuando usted le plantea eso, entonces comienzan a decir, los culpables son los militares de la frontera. Dice. Y entonces, ¿qué es lo que tú planteas? Que porque los militares sean culpables, que nosotros aceptemos que las cosas sigan igual. ¿No sería mejor que tú plantees que hay que enfrentar la corrupción en la frontera al mismo tiempo que se hace la repatriación? No. Ellos cuestionan a las autoridades dominicanas, pero no es para que se corrija y se haga más efectiva la repatriación, es para que tú detengas la repatriación, porque esa es la estrategia. Se detiene y llegará un momento que ya hay una situación irreversible que tú no puedes hacer nada porque el país está lleno de gente y que tú no lo puedes repatriar. En pocas palabras, doctor, son correctas y deben reforzarse las medidas. Las medidas son correctas. Lo del reforzamiento lo va diciendo el tiempo. En la medida que se vaya aplicando, se irán haciendo las correcciones del lugar. Porque, y si hay que hacerlas más fuertes, la administración de esas medidas, el mismo proceso de aplicación irá haciendo ajustes de lugar, pero el contenido no puede variar. El contenido es que hay que repatriarlo. El contenido es que aquí hay que organizar todo lo que tiene que ver con la política migratoria en función del interés nacional. Nosotros no podemos seguir. Aquí hay sectores que yo creo que nunca en la vida han contratado a un extranjero de manera legal. Siempre están pidiendo que les regularicen. O sea, sectores, empleadores, que siempre están empleando gente de manera ilegal, cuando tienen toda su estructura empresarial llena de ilegal, entonces dice, yo quiero que me lo regularicen. Sí, pero a ti te lo regularizaron en tal tiempo. Y tú volviste otra vez a buscar personas irregular o ilegal y ahora pide otro plan de regularización. Entonces, de manera periódica, hay sectores aquí que viven pidiendo una regularización. Ahora mismo, antes de yo entrar para acá, vi que salió un periódico ahí, a migración entrando a algunos establecimientos, donde han encontrado muchísimos haitianos trabajando de que en picapollo, escondidos ahí dentro. O sea, entonces, ¿por qué? Bueno, porque ya la República Dominicana se ha impuesto a ceder cuando se le plantea de que plan de regularización. No, lo que pasa es que yo necesito empleados extranjeros. No, tú lo que necesitas es gente que te trabaje en barato. Y a ti no te importa el interés nacional, a ti te importa tu empresa particular. Entonces el país realmente no puede seguirse manejando de esa manera. No importa lo que digan algunos sectores, los sectores siempre van a tratar de estigmatizar a todo aquel que defiende el interés de la República Dominicana. Y yo decía en una ocasión, Federico, que el asunto ha llegado tan lejos que esos sectores que realmente gravitan con fuerza en algunos sectores de clase media, porque es una claque, ellos tienen influencia en muchos políticos.
Y cuando alguna persona se pone a trabajar por el interés nacional, ellos comienzan a trabajar en contra de esa persona, a obrar en contra de esa persona. Los satanizan dentro del sector político. Le dicen al político, con esa persona hay que tener cuidado, porque te va a meter en un lío. Entonces, eso trae como consecuencia que llega un momento en que esa persona es un homo sacer. ¿Usted sabe lo que significa? En el derecho romano arcaico, el homo sacer era aquella persona que cometía algunos delitos que los sacaba del sistema jurídico de esa sociedad, lo excluía de la sociedad. Entonces, al excluirlo, no había ninguna acción contra él, pero cualquiera podía matarlo y no le pasaba nada, porque la ley no lo protegía. Entonces, a veces hay gente en la administración pública que tienen la idea de que el país hay que defenderlo y se quedan callados para evitar sufrir la consecuencia de su posición, porque ellos trabajaron muy fuerte, porque ellos son personas que tienen incidencia en algunos sectores de la sociedad dominicana, particularmente del sector político, que siempre vive asustadizo. Bueno, pues entonces lo que se está haciendo ahora, hay que saludarlo, hay que apoyarlo. Y el presidente hizo, dentro de las 15 medidas, puso un observatorio, que yo creo que es muy importante el espíritu de haber puesto el observatorio. La gente podrá cuestionar cosas, bueno, pero lo importante es el espíritu. Lo que el presidente está diciendo, vigilen las normas, vigilen si la estamos aplicando o no. Haya una vigilancia sobre la aplicación de las normas. Y es bueno eso porque la sociedad, en cierta medida, se incubó una duda muy seria sobre si realmente las autoridades dominicanas tenían la voluntad de aplicar la ley de migración, que si le estaban hablando mentiras, porque es verdad que se ha hablado muchas mentiras en este país. Es verdad que se han hecho muchas cosas escondidas de la población. Es verdad que para complacer intereses nacionales y extranjeros se ha hecho cosas al margen de los intereses del pueblo y a la espalda del pueblo. Eso es verdad. Entonces, cuando el presidente dice, yo voy a hacer un observatorio, voy a poner un observatorio, eso está bien. Ese observatorio lo que tiene que estar complementado con la participación de todos nosotros como dominicanos. Si nosotros vemos una cosa mal hecha desde el punto de vista migratorio, vamos a denunciarla. Si en Elías Piña ven algo mal hecho, que llamen y lo denuncien. Si en San Pedro ven algo, que llamen y denuncien. Aquí no se está cumpliendo. No es verdad que se está cumpliendo. Pues que lo denuncien. Porque quien tiene que vigilar la administración pública es el pueblo. Porque esto es del pueblo. Esto no es de un funcionario. No importa lo grande que sea el funcionario, no está por encima de la sociedad. Entonces, por eso yo digo que ese es uno de los puntos más importantes. El espíritu de que hay que vigilar la política migratoria. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el doctor Juan Manuel Rosario, catedrático, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización. Son miembros de pleno derecho de esa comunidad. Y como miembros de pleno derecho, pues tienen acceso a lo mismo que tienen los dominicanos. A salud, educación, a lo mismo. Pero no quiere decir que el Estado no tiene derecho a establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización, jurisconsulto, académico. Doctor, el protocolo de las parturientas es un asunto que ha ido en gran dimensión. Incluso Amnistía Internacional se ha pronunciado acerca de esa situación. Algunas personas aquí a lo interno han advertido que hay que manejar con cuidado el tema. ¿Qué usted cree sobre todo esto? Bueno, lo primero es que Amnistía Internacional debería preocuparse más por el tráfico de inmigrantes. Verificar si realmente esas parturientas son víctimas del tráfico ilícito de inmigrantes. Verificar por qué esas personas vienen aquí y su país no le garantiza un centro de salud para sus partos. Eso es lo que tiene que hacer Amnistía. Amnistía no puede obligar a la República Dominicana a que cargue con otra población, porque eso sería disipar los recursos que son propios de la República Dominicana. He explicado en algunas ocasiones
que un Estado, desde la perspectiva del derecho internacional, tiene los siguientes componentes: un territorio, un gobierno, una población y el reconocimiento internacional. Sin embargo, aunque el reconocimiento internacional no exista, si los otros tres componentes se conjugan, es un Estado. Pero siempre viene, bueno, y entonces esos componentes, ¿en qué se subdividen? Bueno, cuando se habla del territorio tenemos que hablar de la frontera marítima, terrestre, aérea. Cuando hablamos de población, la población está compuesta por los nacionales de un país, por los que tienen doble nacionalidad, por los naturalizados, y también se incluyen las personas que después de agotar todo un proceso se demuestre que son apátridas. Igual que los refugiados, después que se demuestre de una gran investigación, o sea, que ellos califican como refugiados. Eso es la población de un Estado. Esa población que ha entrado conforme al derecho del Estado, bueno, pues como entró conforme al derecho del Estado, esa gente forma parte de esa población de manera legal. Son miembros de pleno derecho de esa comunidad. Y como miembros de pleno derecho, pues tienen acceso a lo mismo que tienen los dominicanos. A salud, educación, a lo mismo. Pero no quiere decir que el Estado no tiene derecho a establecer diferencia entre nacionales y extranjeros. Porque tiene derecho. Y entre extranjeros legales y los extranjeros ilegales tiene derecho a establecer diferencias según las normas internacionales y también sobre el mismo derecho consuetudinario a nivel internacional. Entonces, si una persona entra al territorio nacional de manera ilegal, ¿quién dijo que tiene el derecho a que usted le dé la salud? ¿Quién dijo que esa persona tiene derecho a que usted le dé la educación? Eso no es verdad. Todo eso es mentira. Lo que hay que siempre propugnar es el responsable de garantizar, de darle salud y educación a cualquier población es el Estado a la que pertenece esa población. Y le van a decir, bueno, pero con Haití no hay estabilidad. ¿Y quién le dijo a los organismos internacionales o a los sectores nacionales que tienen los argumentos contrarios a nosotros? ¿Quién le dijo que porque en Haití haya problemas nosotros tenemos que asumir ese problema? O sea, ¿qué derecho internacional nos obliga a nosotros a asumir el problema haitiano? O el problema de Venezuela. De ningún sitio. Nosotros no estamos obligados a eso a nivel internacional. Y si nosotros fuéramos a asumir cualquier cosa, tendríamos que consultar al pueblo dominicano porque eso es prerrogativa soberana de los dominicanos, no es de un funcionario. Y he dicho en algunas ocasiones que inclusive cuando había un conflicto fronterizo entre la República Dominicana y Haití, sobre el Iu Possedetti Iuri, ese conflicto se planteó, los haitianos plantearon, poner un árbitro. Oiga bien, para poner un árbitro, que inclusive se aprobó y el árbitro fue el Papa de la época. En el año 1895, Lili dijo, bueno, pero se está hablando de un árbitro para arbitrar algo que es del pueblo dominicano, que es la frontera. Haití en su negociación seguía diciendo que había que poner un árbitro. Era como ponerse a negociar algo que era de nosotros. Entonces Lili dijo, bueno, pues yo tendría que consultar a los dominicanos porque eso es de los dominicanos. Esa frontera es de los dominicanos. Y se convocó un plebiscito en esa época. Y el plebiscito aprobó que sí, que se fuera a un arbitraje. Entonces no es justo, eso fue en el 1895, no es justo que en el año 2025 todavía haya gente tratando de hacer cosas a espaldas del pueblo con relación a eso, de que nadie se dé cuenta. Hacer la cosa sin hacer ruido, porque eso también es algo que se ha entronizado en el país, de tratar de resolver los problemas migratorios sin decirle nada a nadie. Después usted encuentra gente que tiene residencia. ¿Y cómo consigue la residencia? No, eso no se puede decir. ¿Cómo que no se puede decir? Eso es una traición a la sociedad dominicana. Al Estado decir, doctor, que no deben detenerse las repatriaciones. Las repatriaciones hay que continuarlas. Le hago hincapié en eso porque es que eso está muy bien sustentado. Se puede decir que ¿por qué esa parturienta de que vinieron al hospital? No, lo que tienen que pensar es que no debieron llegar nunca al hospital. Eso es lo que tienen que... ¿Quién la trae? Te van a decir, bueno, pero ellos la dejan entrar, sí, la dejan entrar, pero nosotros no estamos obligados a que aquí entre, por ejemplo, una cantidad de parturientas un día determinado, que pasen la frontera, por ejemplo, a las 10 de la mañana y ya a las 11 que estén reclamando derechos, porque eso es ilógico.
No tiene lógica que un grupo de gente entre a una hora determinada por la frontera y a lo poco tiempo de que tiene derecho. Eso parece como una poesía en materia de manejo del asunto público. Eso no parece nada que tenga que ver con el manejo del Estado, sino con un romanticismo desaterrizado de la realidad estatal. Y gente que tienen una visión idealista de lo que ellos llaman lo ético y lo moral. Y digo una visión idealista porque lo ético y lo moral no se maneja en función del criterio particular de nadie. Lo ético y lo moral es una forma de la conciencia social que refleja la realidad social y económica de un país. Y la realidad social y económica de un país, en el caso de la República Dominicana, esa realidad social está dentro del marco de la libre determinación de los pueblos. Entonces, lo moral es respetar eso, respetar ese derecho a la autodeterminación que tiene el pueblo dominicano a administrar sus recursos. Y todo aquel que trate de disipar esos recursos que son propios de la sociedad dominicana sí cae en un acto de inmoralidad. Porque eso es usted quitarle lo que le pertenece a los dominicanos para usted de manera particular de quedárselo a un extranjero porque según usted, a usted le da pena. Usted está cometiendo un acto de inmoralidad. Porque la moral no está en el aire, la moral no es más que una de las formas de la conciencia social, como le decía, desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista filosófico. Y la forma de la conciencia social, decían algunos investigadores sociológicos, pertenece a la superestructura que refleja los elementos de la infraestructura en sociología, lo que le gusta leer marxismo. Eso lo decían los marxistas. Entonces, como eso es un reflejo de esa infraestructura, para hablar de los conceptos que le gustan a algunas personas aquí, esa infraestructura tiene un conjunto de relaciones económicas y sociales, y ese conjunto de relaciones económicas y sociales y políticas forman parte del derecho a la libre determinación de los pueblos. Y cualquiera que trate de manejar eso, no en función de los intereses de la sociedad donde está esa estructura y esa superestructura, está cometiendo un acto de inmoralidad contra la sociedad. ¿Qué impacto tendrán esas 15 medidas migratorias puestas en marcha por el presidente Luis Abinader? El impacto que va a tener, y yo creo que es muy, muy importante, es que la gente, el pueblo, esas medidas y algunas que se habían hecho anteriormente, le ha dicho el pueblo que realmente aquí hay un problema que tenemos que resolver. Un problema de un desorden migratorio que es un reflejo de un desorden en términos institucionales. Y digo que es importante en esa parte porque es que aquí anteriormente se entendía que el que hablaba de eso estaba equivocado y que estaba inventándose cosas y que estaba poniendo más grande la cosa de lo que era. El presidente lo que le ha dicho no es más grande, esa es la verdad. Ese es el tamaño del problema. Entonces solamente eso va a impactar en la psicología y la subjetividad del pueblo dominicano de manera positiva. También eso va a llamar la atención sobre la vigilancia y sobre el celo en manejo de la política migratoria. Yo nunca he podido entender lo que se da aquí. Nosotros tenemos un problema. Sin embargo, la institución que tiene que trabajar con eso es como la que menos se le dedica, a la que menos importancia le dan en el Estado. Nosotros tenemos una Dirección General de Migración que ahora yo veo que le están poniendo vehículos y cosas que también es algo importantísimo. Por eso lo que tenía eran 2 o 3 guaguas con la responsabilidad del país entero de que buscando diques ilegales en el país. Y eso no puede ser. Eso tiene que ser una institución. Nosotros requerimos de una institución fuerte. Yo inclusive he llegado a plantear de que aquí hay que hacer un ministerio de migración y naturalización. O sea, un ministerio que tenga todo lo que tenga que ver, trata de personas, migración, naturalización. Porque es que el país necesita eso. Por la magnitud del problema de los vínculos migratorios que tenemos nosotros con el Estado que tenemos al lado. Lamentamos que el tiempo haya terminado, doctor, en una conversación tan ilustrativa, orientadora y enfática como esta. Y en el caso suyo, que siempre ha sido protagonista de estos temas por su ejercicio académico y su función en la administración pública, esferas de poder, siempre será un canal abierto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el doctor Juan Manuel Rosario, académico, jurisconsulto, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Proseguimos con nuestro contenido.